Bienvenidos a una nueva revisión de libros de Taller Online. En esta oportunidad vamos a ver el libro Bridgman's Complete Guide to Drawing from Life, del autor canadiense-norteamericano George Brandt Bridgman. George Brandt Bridgman desarrolló una carrera de enseñanza del dibujo, de la anatomía artística, fue escritor y también reconocido pintor. Su logro más destacado en la enseñanza fueron los 45 años que estuvo al frente de la Art Students League de Nueva York. Por sus talleres pasaron algunos artistas como por ejemplo el historietista Will Eisner, el mismísimo Robert Beverly Hale, quien va a heredar el cargo de la Art Students League. Andrew Loomis es otro de ellos, Kimon Nicolaides también, Norman Rockwell, el reconocido ilustrador, entre otros tantos. Y el libro que tenemos acá es principalmente un compilado editado en 1952, después de la muerte de Bridgman en el 43, donde se recopila toda su obra pedagógica. En este volumen vamos a ver que se encuentran Constructive Anatomy, o sea, anatomía constructiva, Bridgman's Light Drawing, o sea, el dibujo del natural según Bridgman, The Book of 100 Hands, el libro de las 100 manos, Heads, Features and Faces, cabezas, personajes y caras, The Female Form, la forma femenina, The Human Machine, la máquina humana, y The Seven Laws of Folds, que serían las 7 leyes de los pliegues, refiriéndose a los pliegues de la ropa o a la teoría de los 7 pliegues del drapeado de Durero. Tenemos acá una tabla de contenidos muy completa, donde se encuentra por zonas del cuerpo dividido este libro. Esto es interesante porque los otros libros de Bridgman, ¿sí?, se pueden conseguir separados, ¿no? Acá vamos a ver algunos ejemplos de los que yo tengo, no tengo todos estos, pero sí, Heads, Features and Faces, ¿sí?, o The Human Machine. Y podemos ver en estos libros de Bridgman que está visto el aspecto, en este caso mecánico, del cuerpo, analizado parte por parte. Lo que va a pasar en este otro libro, en Complete Guide, es que esos enfoques distintos de las distintas partes de su estudio, como por ejemplo de Female Form o Human Machine, van a estar incorporados a el tema que, por el cual se organiza. Es decir, en The Human Head, por ahí va a haber elementos de Female Form, de Human Machine y sobre todo de Heads, Features and Faces, ¿no? Entonces, es muy interesante porque está compendiado, ¿sí? No es que están los libros uno sucesivo atrás del otro, sino que están organizados por tema para tener una visión global. El libro empieza con el gesto, los primeros pasos, cómo dibujar la figura, trae algunos apuntes de proporción, trae la proporción clásica de 8 cabezas, ¿no? En este caso lo analiza según Miguel Ángel, y tenemos acá el hombre de Vitruvio según Leonardo. O la forma más moderna, que era la que corría en aquel entonces, ¿no?, que es el canon de 7 cabezas y media de Richter. El libro no tiene mucho texto, es muy visual, ¿no? Y acá entramos en una de las partes más interesantes del estudio de Bridgman, que es el emblocado, ¿no? La síntesis, la separación en partes, pero por volúmenes morfológicos, ¿sí? No es tanto una anatomía clásica, la forma tradicional. Bridgman innova justamente con esto, tomando un poco lo que es Luca Cambiaso, Schoen en el Renacimiento y ayornándolo un poco, ¿no? Pero podríamos decir tranquilamente que Bridgman es uno de los padres de la anatomía moderna, ¿no? Casi todo lo que se va a hacer
de mediados del siglo XX en adelante está apoyado en Bridgman, más específicamente en esta obra, ¿no? Si nosotros pensamos que estos dibujos pueden ser concebidos hace ya casi un siglo, algunos de ellos, 1930, 1940, ¿no? Vemos la modernidad como los ritmos, el gesto, la perspectiva de cajas, el emblocamiento, todo esto que Durero llamaba estereometría, ya Bridgman lo estaba empezando a estudiar, y de ahí sus alumnos y discípulos como Robert Beverly Hale, Nicolaides, Andrew Loomis, ¿no? Son los que van a continuar con esta labor sentando las bases de lo que va a ser la anatomía moderna, ¿no? Esta anatomía que va a estar sumando básicamente los conceptos de la morfología aplicada, ¿sí? Fíjense cómo está comparando el torso con un acordeón, ¿sí? Sumando estos elementos morfológicos y dándoles prioridad frente al conocimiento tradicional y clásico de la anatomía osteomiológica, donde se estudiaba, sobre todo en la escuela de París, antes de la Segunda Guerra Mundial, se estudiaba mucho esa cuestión, ¿no? O sea, bien tradicional, los huesos, los músculos, y después había algunos que hacían apuntes que tenían que mostrar un poquito más las aplicaciones, los movimientos, pero todo en Europa era muy incipiente. El mercado norteamericano estaba pidiendo otra cosa, estaba pidiendo resultados más rápidos. Quien seguramente interpretó todo eso fue Bridgman, y posteriormente quien lo llevó a un nivel de excelencia para ese tipo de aprendizaje fue Loomis y sus libros que fueron súper populares y hasta el día de hoy se siguen consultando. Vemos más emblocados, Bridgman le da mucha importancia, el texto es muy bueno, ¿sí? No tiene mucho texto, pero el texto es específico y es muy bueno, claramente es fruto de muchas horas de enseñanza, tener en claro la síntesis, qué es lo que sirve, qué es lo que hay que decir, con eso basta. Vemos comparaciones con molduras, acá algo de la perspectiva del cuerpo, ¿no? Y vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver que incluye, por supuesto, los elementos clásicos como la construcción del cráneo, pero también estas síntesis, que hoy día son muy conocidas y muchos no saben que son de Bridgman, estas síntesis del cráneo con las cuales nos va a mostrar cómo se construye la cabeza. Está lleno de ejemplos. Básicamente la idea de Bridgman era que uno copie estos dibujos, ¿no? Él dibujaba mucho en sus clases, está lleno de fotografías de hojas de sus alumnos con aclaraciones de Bridgman. Tenía una manera muy gráfica de explicar las cosas, ¿no? La expresión y la relación con los músculos, las partes del rostro, el ojo, la oreja, cada una de ellas detallada y con varias vistas. Y acá vemos cómo se incluyen en el libro los elementos de ese concepto que él desarrolla, que es de Human Machine, que es simplificar a una maquinaria muy sencilla, ¿no? De roldanas, poleas, bloques, ¿no? Como si fuese una especie de robot de madera el cuerpo. Y le va dando nombres, va mostrando cuál es el movimiento de esas partes y de esa manera, pensemos, 1930, 1940, una forma de pensar muy industrial, muy mecánica, eso era la tecnología en aquel entonces. Entonces Bridgman estaba llevando a un punto de vista tecnológico la construcción del cuerpo. Los grandes planos del torso, algunos ejemplos de musculatura, se preocupa mucho por las vistas. Claramente tiene una profunda observación del dibujo de Leonardo. El dibujo anatómico de Leonardo está muy presente en Bridgman. También así tiene algunas construcciones que nos dejan ver una observación en Miguel Ángel. Lo menciona bastante a Miguel Ángel.
Acá están estos sistemas que decía, como de roldanas, nos hace pensar en una especie de robot muy mecánico, la construcción del cuerpo, ¿no? Va a mezclar ese conocimiento mecánico con formas geométricas básicas y esa va a ser la gran habilidad de Bridgman, la síntesis morfológica. Vemos que no hay una profusión de apuntes musculares u óseos, están, no es que los da por sabidos, sino que los cree secundarios, cree que primero hay que trabajar la figura desde el volumen. Recordemos que su maestro, Jerome, fue escultor, además de pintor, y se nota claramente que en la enseñanza de Bridgman hay una sensación del volumen muy, muy clara. Apuntes musculares, la mano, sobre la cual él sostiene que hay que dibujar 1000 manos y ahí se va a aprender recién a dibujar las manos. Esto quiere decir que hace un profundo hincapié en la práctica. Él entiende de que la mano nunca se ve dos veces de la misma forma, entonces va a recomendar eso, que el dibujo de la mano es pura práctica, solo práctica, de hacer muchas y muchas manos. De ahí su libro de las 100 manos. La anatomía de los dedos, muy poco texto, muy clara la línea, un volumen muy detallado, amén de que los dibujos son rápidos y simples, porque básicamente es un cuaderno de bocetos. Un apunte muscular, como decía, muestra cada tanto un apunte muscular, pero lo primero que presenta ante cada tema son las síntesis morfológicas, ¿no? La vista dorsal de la pierna. Y así llegaremos al final, donde luego del pie va a venir la parte de drapeado. Básicamente es una explicación sencilla de la teoría renacentista del drapeado, sobre todo inspirada en Durero. No hace un gran desarrollo, es la figura desnuda donde se apoya su enseñanza. Acá están los 7 tipos del drapeado, los explica en base a una victoria de Samotracia, ¿no? Los distintos tipos de pliegue. Y este es básicamente Bridgman. En esta edición hay un glosario y un índice temático que es excelente porque podemos ver en distintas páginas los elementos que estamos buscando. Está por sectores del cuerpo, como mandíbula, por ejemplo, o maxilar inferior, el nombre del hueso. Eso es muy interesante, cómo él va a separar la visión morfológica de la visión anatómica tradicional. Y finalmente voy a mostrar un librito un poquito menos convencional, 50 dibujos de figura, editado por Bridgman, que había formado su propia editorial, Bridgman Publishings, en la cual se habían editado varios de los libros de él. Y este librito es interesante porque son los dibujos de sus alumnos, ¿no? Vamos a ver algunos nada más, pero es interesante que publique la obra de sus alumnos. Como decía, es normal ver apuntes a un costado, muchas veces de Bridgman, puede reconocer fácilmente el trazo de la carbonilla en Bridgman, y cómo en base a esos apuntes están las interpretaciones de sus alumnos. Por un lado, está mostrando la estructura con la mano del maestro y por el otro, la interpretación de los discípulos a esas estructuras.
Realmente es un librito muy interesante, pequeño, no tiene texto, solamente son las demostraciones y se puede ver la relación también entre el maestro y el alumno. Este es Bridgman. Estos son algunos de los ejemplos, algunos tomados directamente de sus libros, y la visión que tenían algunos alumnos de su taller. Bueno, espero que les sea de utilidad, que les hayan gustado estos libros de Bridgman y nos encontramos en una próxima revisión de libros de Taller Online.